Haceme una señal, no tenés cartón. Graba, ahora graba. Vamos. Bueno, hoy es sábado 24 de agosto del 2019. Estamos en mi casa de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Y bueno, tenemos la visita de Héctor Giuliano, que es un experto en finanzas y alguien que nos marca el derrotero y la brújula de la comprensión de lo que nos está pasando. Y que además tiene el mérito de ser de ascendencia abrucesa, que me acabo de enterar. Bueno, pero bueno, hemos pensado en tratar de que nos ayude a pensar este país. O sea, somos un grupo de gente preocupada por la patria, ¿no? Fundamentalmente, y por reencontrar un rumbo que sentimos que hemos perdido hace muchos años. Nos preocupa la deuda, nos preocupa la visita del Fondo Monetario Internacional, que en este momento está reunido no solamente con el presidente de la República, sino también con la oposición. Y esto acrecienta nuestra sospecha de que más allá de las PASO estamos viviendo la subordinación a un partido único, donde hay grandes temas que se comparten totalmente y que no están en debate, y son los temas que nos preocupan. El vaciamiento del territorio porque se hacina a la gente en los conurbanos para luego manejarla en la industria de la pobreza es un tema. El extractivismo, tanto agrícola como minero. El decrecimiento y un modelo de agroexportación de bienes naturales y commodities. Y fundamentalmente el tema de la deuda. El tema de la deuda, de lo cual no hablan los partidos políticos, no hablan los medios tampoco. Es una situación que nos sobrecogedora, porque no la soportamos. Hemos convocado a este encuentro, a esta película con Héctor, porque necesitamos hablar de esto, necesitamos que la gente escuche que somos siervos de una deuda impagable, y que es la mejor manera que tiene el imperio y la posglobalización, que es infinitamente perversa, de sujetarnos a un estado de colonialidad. Héctor nos explicaba que los acreedores de la deuda no quieren que la paguemos, lo que quieren es que no la paguemos y que nos puedan auditar en forma para siempre. Y qué mejor traducción de esa auditoría permanente sino el estado de colonialidad en el que estamos y que no se reconoce y del que no se habla. Y más de una vez hemos hecho acciones y un banderazo con la consigna patria sí, colonia no, tratando de revivir el espíritu de la rebeldía que nos caracterizó en otros años. Bueno, con ese espíritu homenajeamos hoy a Héctor, que es un patriota al que reconocemos como un compañero muy cercano. Le queremos expresar también en esta reunión nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro homenaje, y queremos escucharlo. Y que todos ustedes, los que vayan a ver esta película, aprendan de él. Y que él sople sobre las brasas del patriotismo que hay en cada uno de nosotros, sometidos hoy a la servidumbre de la deuda. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Jorge por tu invitación. Espero cumplir el objetivo de un poco aclarar las ideas acerca de esto, porque vos estás metiendo el dedo en la llaga de algo muy importante. Yo digo que la gran desgracia que tiene la Argentina y gran parte del mundo es que todo lo verdaderamente importante es secreto. Y vivimos dentro de este misterio existencial, por así decirlo, que todos aquellos problemas de fondo que nos aquejan no son planteadas. No son planteadas por lo que yo llamo la tríada maldita política. Gobiernos de turno, clase política y medios. Es una combinación, más allá de que existan excepciones menores, pero estamos frente a esta trampa de ocultamiento de la realidad. Por eso yo, cuando he profundizado mucho este tema de la deuda, arranco siempre haciendo esta pregunta, como dicen, en boca del auditorio. ¿Frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda? ¿Cuál es la forma del problema?
insisto en algo que es metodología pura, que es lo siguiente: siempre hablamos de que para cualquier propuesta alternativa necesitamos tener un diagnóstico, pero olvidamos que antes de ese diagnóstico tiene que haber un requisito fundamental: la correcta identificación del problema. Porque si no identificamos bien el problema, corremos el riesgo de hacer lo que está pasando en la Argentina. Tenemos diagnósticos, a veces muy buenos diagnósticos, pero sobre problemas mal identificados. Eso, claro. Entonces nos vamos por las nubes, nos vamos para cualquier lado. Para optimizar e ir al grano, hay 3 conceptos preliminares que para mí son esenciales para entender en qué problema de deuda estamos metidos en la Argentina. Primero y principal, la deuda es un condicionante total de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. El que para mí no entiende eso, no entiende qué está ocurriendo en la Argentina. No entiende hasta qué punto las decisiones financieras determinan los actos políticos. Esto es el tema que yo considero fundamental. Fíjate un hecho. Hoy en día, con todo este show electoral de las PASO, se vive diciendo que el problema es que hay crisis financiera por culpa de la incertidumbre política. Y yo pienso que es exactamente al revés. Hay crisis política por culpa de la incertidumbre financiera, porque donde no se sabe qué va a pasar es en el ámbito de la finanza. Segundo punto, la deuda no es un hecho aislado, no es un episodio, no es un accidente, no es un hecho que nos ocurrió alguna vez y que ahora hay que bancárselo. La deuda es un sistema. Cuando hablamos de sistema nos referimos fundamentalmente a que es un conjunto de piezas, un conjunto de elementos organizados, dispuestos en consecución de un fin, es decir, siguiendo determinada lógica. Entonces surge la tercera aclaración necesaria. Siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? ¿Frente a qué tipo de problema está? Sometimiento sería. Claro. Todos hemos oído hablar muchas veces de la usura en lo que yo llamo sentido horizontal. La usura se caracteriza por la posición dominante del acreedor sobre el deudor. El deudor está incapacitado para poder cumplir sus obligaciones, entonces el acreedor avanza sobre el deudor. Esto es una vieja historia y sobre lo cual la Iglesia tenía muy bien definida su posición, porque el santo y el campeón de la lucha contra la usura era San Alfonso María de Ligorio, ¿no?, que vivía cerca de Salerno y de Nápoles, y él decía que uno de los problemas que daba la usura era que el acreedor avanzaba sobre el patrimonio del deudor, porque en definitiva la exacción financiera tiende a la desposesión material, es decir, que alguien termina pagando con patrimonio. Pero yo a eso le agrego que existe también una dimensión vertical mucho más profunda y perversa, que es ¿qué es lo que realmente quiere el prestamista usurero? Normalmente se piensa que es un desalmado, un tipo que no le interesan los miramientos, pero que en definitiva prestó y quiere que le devuelvan su dinero. Bueno, ahí yo discrepo. Creo que el verdadero objetivo del prestamista usurero no es que el deudor le devuelva la plata. Al revés, que el deudor no se la pueda devolver nunca. Porque el servicio de la deuda, que son los intereses, que es lo que realmente crea servidumbre, ese es el objetivo del usurero. Y fíjense que esta regla corre para las personas, para las empresas y para los estados. Entonces, toda esta introducción, perdonen si me extendí un poco, es para llegar a una conclusión básica. La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. La clave es haber generado una deuda. Este sistema no es de ahora, este sistema viene de 40 años, en lo que es la etapa contemporánea del endeudamiento, sin remontarnos a lo que serían los antecedentes históricos casi con el nacimiento de nuestra república, el famoso empréstito Baring-Boroder. Pero desde el proceso militar de 1976 hasta la fecha, son 40 años de un proceso ininterrumpido donde todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida de la deuda y todos la han aumentado. Siempre cito, hasta el ministro Martínez Dios tuvo el descaro de que en su discurso, creo que era del 4 de abril,
quiso justificar entre los atenuantes del golpe militar que una de las motivaciones había sido la preocupante situación del endeudamiento externo argentino. Martínez Dios, SIC, 1976. En ese momento la deuda era unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 76, solamente... ¿Cómo? 76. 76, sí, 76. perdón. 76. De los cuales solamente 5.300 eran deuda externa pública. Claro. La dejaron en 44. Eso siempre ocurre así, siempre hay un proceso de lo que yo llamo invención de la deuda, un salto cualitativo. Una vez entrado en la trampa, por desgracia el sistema no es reversible, porque el sistema está montado para eso, para perpetuarse en los intereses. No sé, esto lo decía yo para caracterizar por qué digo de cuál es la naturaleza del problema de la deuda. Porque para tirar unos pocos datos, no los quiero marear con números. Pero hoy en día, el 18% del gasto público son intereses de la deuda. Pero como la deuda la paga no toda la administración pública, sino la paga la administración central, es decir, sacando previsional y organismos descentralizados, cuando medimos los intereses de la deuda sobre el gasto público de la administración central, es 40%. A ver si nos entendemos. 4 de cada 10 pesos que gasta el Estado son intereses de la deuda. De capital no se paga un centavo, se renueva totalmente la deuda. Esto como para caracterizar la trampa de endeudamiento perpetuo en que está metida la Argentina. Yo hace años vivo desarrollando esto, ¿no? Ahora, es extraño porque en esta época preelectoral o postelectoral tenemos comentarios constantes de analistas políticos, de dirigentes políticos y de periodistas preocupados por la economía. Sí. Nadie dice media palabra. Nadie dice nada sobre esto. ¿Cómo puede ser? Mirá, el ejemplo más notable es esto. A ver, 3-4 datos para ubicarlos. La última cifra sobre el endeudamiento público argentino oficial es al 31 de marzo de este año. El Estado central debe 338.000 millones de dólares. Es la cifra oficial. El Producto Bruto, según como se calcule, puede estar cercano a los 400.000. Pero igual la comparación deuda-Producto Bruto técnicamente es discutible. Pero voy a lo siguiente. Esta deuda de 338.000 millones de dólares es incompleta, porque esta es solo la deuda en cabeza del Estado central. Acá no está la deuda de provincias, municipios, empresa del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, Banco Central y juicios contra el Estado con sentencia en firme, que son un agujero negro. O sea, nosotros no tenemos información sobre la deuda pública nacional. Hay 3 datos solamente. Estado Central, 338.000 millones de dólares. Banco Central, que es la otra cara, lo que yo llamo la cara oculta de la luna, ¿no? La que no está en el presupuesto, que al día de hoy el Banco Central debe otros 87.000, el equivalente de 87.000 millones de dólares. Y las provincias en su conjunto que deben otros 30.000, de los cuales la mitad lo tiene la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que si sumamos los 3 datos conocidos, tenemos que la deuda ya está en 450.000 millones de dólares, sin que tengamos un panorama completo de lo que es la deuda pública nacional. ¿Y los juicios internacionales? Los juicios no hay cifra, no hay cifra ni siquiera estimado. Eso va apareciendo y se va desayunando el país como sea. Antes se identificaba la suma de los holdouts, pero los holdouts que se pagaron en su gran mayoría, ahora quedan 3.000 millones de dólares nada más de holdout a pagar, pero se pagó en total 18.000 millones de dólares por una deuda que de capital original eran 5.500. Se pagó de intereses 2 veces el monto del capital, que es un proceso característico del usura, ¿no? Cuando los intereses superan el monto del capital. Ahora, perdón por el resfrío. Un dato
también, sin marearlos con números. Uno dice, pero caramba, el gobierno debe 338 mil millones de dólares. ¿Cuánto le caen de vencimiento este año? Según el presupuesto oficial, la ley 27467. Este año de esa suma le caen al país 51 mil millones de dólares de deuda. O sea, la Argentina tendría que pagar durante este año 51 mil. ¿Cuánto paga la Argentina de capital? 0 centavos. Hasta el último centavo de capital que vence se paga renovando la deuda. Recibo bono viejo, entrego bono nuevo. Y además, como si fuera poco, el presupuesto prevé que se toma deuda nueva por 47 mil millones más. Ergo, 51 mil millones de dólares que vencen y se renuevan íntegramente, más 47 mil millones de deuda nueva, significa que en este año el gobierno está colocando en el mercado unos 100 mil millones de dólares de deuda. Desde que asume el gobierno Macri ha endeudado al país a un promedio de más de 50 mil millones de dólares por año. En 3 años, 162 mil millones de dólares de deuda nueva. Estos son datos oficiales, no le estoy macaneando, estoy tomando datos del Ministerio de Economía. Hubo un proceso de licuación de deuda, etcétera, para no complicarlo, pero la deuda neta aumentó en 3 años unos 100 mil millones de dólares. Lo mismo que aumentó bajo el kirchnerismo en 12 años, ¿no? Porque pese al discurso del desendeudamiento, la deuda en época kirchnerista aumentó 100 mil millones. El gobierno Kirchner la recibió en 151 mil millones, la dejó en 254 mil. Esto dicho sea. Hubo, sí, hay que decirlo con justicia, hubo un cambio en la composición de la deuda. El gobierno Kirchner pagó prevalentemente deuda externa, privada, y la pagó con deuda interna. Pero eso no fue un chiste gratis, porque así se vaciaron las reservas del Banco Central, así se echó mano a la plata de los jubilados de ANSES. ¿Ah? Ahora nosotros agarramos el balance del ANSES y tenemos que el 62% de la plata de los jubilados está prestada al Estado. Y eso es un pagadiós, o sea que, ojo con esto, pero de todas maneras... Perdón, esto ratifica sí, que se trata la deuda de un sistema. Claro, bueno, por eso esta es la ratificación plena. Exacto. De que gobierno, cual gobierno, claro, el sistema impera por sobre los gobiernos. Claro. Bueno, te agradezco las aclaraciones, claro, porque yo lo que traté de hacer es eso. Primero caracterizar lo que sería la teoría, la etiología, ¿no? Como es la etiología, es la rama en general de la filosofía que explica la causa de las cosas, como en medicina la causa de las enfermedades. Yo lo que quiero aproximarme es a este problema de fondo, frente a qué problema estamos cuando hablamos de deuda, porque si no, la gente lo hace en un sentido lato. La Argentina debe, pero no, espere, si la Argentina también tiene una trampa de deuda perpetua, porque si vos tenés una deuda y no tenés capacidad de repago, quiere decir que por definición estás metido en una trampa inexorable de tener que vivir refinanciando deuda. Y si vivís refinanciando deuda, no esperes mejores condiciones de los acreedores, porque tu situación de servidumbre es peor. Claro, siempre es más débil. Claro, por eso, la cosa está armada así, estamos en ese punto de situación, no es nuevo para la Argentina, pero yo digo siempre, así como existen ciclos económicos, también existen ciclos de deuda, ciclos financieros. El eterno ciclo, desde las 3 grandes olas de endeudamiento que hubo en la Argentina, la del proceso militar, gestión Martínez Dios y compañía, la de la convertibilidad menemista y ahora la de la estabilidad o supuesta estabilidad macrista. Sin perjuicio que todos hicieron lo mismo, ¿no? Entre ellos el gobierno de la Rúa. Pero siempre empieza lo mismo. Muchachos, endéudense. Hay dinero disponible en el mundo. Nos tienen confianza. Aprovechen, las tasas están bajas. Hay capitales de sobra en el mundo. Tomen deuda. Perfecto. Entonces la deuda empieza a crecer un escalón más. Llega un momento en que la Argentina entra a teclear.
¿Por qué entra a teclear? Porque no puede empezar a pagar los intereses. Entonces ahí viene el reflujo de capitales. Cuando viene el reflujo de capitales, la cosa empeora, porque los capitales se retiran y la deuda por intereses sube. Si se produce un efecto de potenciación, yo tengo menos capitales para renovar y la cuenta de intereses me sube cada vez más. Ejemplo, cuando asume este gobierno en el año 2015, la Argentina pagaba unos 10.000 millones de dólares de intereses, 9.800. Hoy paga más de 20.000. Exactamente, se duplicó. Y hablamos solamente de la deuda en cabeza del Estado Central, no hablamos de la brutalidad, que si quieren después lo charlamos, del Banco Central, porque el Banco Central paga más intereses que el Tesoro. Es una locura, un Banco Central que está súper endeudado. Entonces, yendo a la trampa de intereses, el problema es este, y las crisis de deuda se producen en forma cíclica, porque cada tanto hay que barajar y dar de nuevo, es decir, se llega a un punto de saturación donde el país no puede responder al pago ya no de la principal, sino de los intereses, entonces se hace forzoso una reestructuración, es lo que normalmente se conoce como megacanje. Entonces, en los gobiernos de turno hacen grandes megacanjes, que siempre son definidos como negociaciones exitosas. ¿Qué sería un megacanje? Un megacanje es canjear deuda vieja por deuda nueva, ¿no? Como lo fueron desde el comienzo de la gestión alfonsinista, el megacanje que estuvo en el 82-83, que se hizo sobre la deuda de aerolíneas entonces, que era un intento que el gobierno militar trató de pasarle, diciendo que le pasaba una deuda ordenada al gobierno radical, ¿no? Y que fracasó. Después vienen los acuerdos de Nueva York del 85-87, que la traducción interna fueron los planes de ajuste, plan austral y plan primavera. Claro, todos fueron vendidos como éxito de negociación, a los 2 años fracasaron. Después viene, con la caída de Alfonsín prematura, el plan Brady del 92-93. También vendido, un éxito de negociación. Terminó, mientras pudo ser aguantado con deuda, aguantó. Terminó en la crisis del 2001, que es cuando Menem le pasa la bomba de tiempo a Alfonsín, claramente. Y Alfonsín lo revienta con el megacanje 2001 de Cavallo. Es decir, para que uno se dé cuenta, las cifras esas. En el 2001, el megacanje Cavallo de la RUP se hizo refinanciando vencimientos de deuda por 27.000 millones de dólares, contra entrega de deuda nueva por 29. O sea, quiere decir que el país estaba en cesación de pagos, entonces Cavallo, junto con los bancos, el famoso Credit Suisse First Boston, ¿no?, retiró 27.000 millones de dólares de títulos viejos y entregó 29.000 millones de títulos nuevos. Y además comprometió tasas de interés reales del 17%, que hacían que en el periodo de vencimiento la Argentina terminaba pagando por intereses casi el doble del capital negociado. 45.000 millones de dólares. Lo que hoy serían monedas. Un absurdo, un absurdo. Y en su momento nos felicitamos, y el presidente Menem, por consejo de Cavallo, condecoró con la Orden de Mayo a David Mulford, que había sido el presidente del... Primero fue subsecretario del Tesoro norteamericano, sí, pero como presidente del Credit Suisse First Boston fue el que manejó ese operativo de saqueo a la Argentina, y William Rhodes del Citibank. El presidente Menem le dio la más alta condecoración y acá felicitaron a Daniel Marx, que es el histórico negociador de la deuda externa argentina. Sí. Pues y todos esos fueron vendidos como éxitos de negociación. Incluso, eso es más controvertido todavía, el megacanje Kirchner-Labaña del 2005-2010, que fue vendido como un éxito de negociación y sin embargo fracasó, porque no se pudo pagar, porque dejó en el aire 20.000 millones de dólares de Jolau, que después le hicieron un agujero financiero a la Argentina y jurídico, ¿no? Y que se basaron en el reconocimiento de títulos que estaban en default
al 100% de su valor, al valor nominal. O sea, desde el punto, no la quiero complicar mucho porque si no les voy a embarullar la cosa, pero sí para que se tenga en cuenta lo siguiente: todos estos reestructuraciones o mega canjes, ¿no? No son cambios, son parte del ciclo. Las crisis de deuda son parte del ciclo de la deuda. Un dato gráfico al máximo. Este año le vencen a la Argentina, según presupuesto, que ya se quedó chico, le vencen a la Argentina, como decía, unos 20.000 millones de dólares de intereses. Eso en pesos es 750.000 millones de pesos. Pero el país no puede pagar la totalidad de los intereses. El 20 al 22% de esos intereses se capitalizan por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, o sea, el interés que cae y no puedo pagar, lo transformo en capital y pago nuevos intereses. Por eso, anatocismo quiere decir interés de los intereses, y es el sinónimo de la usura, porque si yo soy deudor y como deudor no puedo cancelar un centavo de capital y ya estoy en una situación crítica que tampoco puedo pagar los intereses, caramba, ahí la situación ya entra a tomar otra gravedad, ¿no? Este año, de los 750.000 millones de pesos de intereses del presupuesto, 157.000 se capitalizan. Y no estamos hablando de la deuda del Banco Central, que va por cuentas separadas. Es decir, siempre digo, 750.000 millones de pesos en un año es un promedio de unos 2.000 millones de pesos por día de interés. Por día, claro. Financiar la construcción de un hospital de mediana complejidad, totalmente equipado, sale 1.000 millones de pesos. O sea que con lo que se paga en un día de intereses del Estado, se construyen 2 hospitales. Ahora yo tengo una si pregunta. le sumás, el Banco Central paga el doble, paga más de 4.000 millones. Ahora, y una pregunta, hacía ¿cómo es que contrajo el Banco Central esa deuda y por qué es paralela a bueno, ahí entramos ya en materia de un proceso un poco más profundo. ¿Cómo entra? ¿Cuál es el rol que juega el Banco Central dentro de este endeudamiento? Entonces, permitidme, hago una aclaración previa, después me piden si no está muy claro. Dije que el Banco Central es la otra cara de la moneda del gobierno. ¿Por qué? Porque el Banco Central es una cuenta separada. Es más, todo el discurso neoliberal es que el Banco Central es y tiene que ser independiente del gobierno central. Sí. Un concepto más que discutible, ¿verdad? Porque si tenemos un organismo del Estado que no es poder ejecutivo, legislativo ni judicial, pero es independiente, entonces, caramba, eso me confunde un poco. ¿De quién depende el Banco Central, no? En la práctica, los bancos centrales forman una internacional propia. Por eso se cacarea tanto con respecto al principio de independencia del Banco Central. Porque de esa manera el Banco Central puede fijar una política financiera independientemente de la política del Estado. Y punto. Ahí no hay tutía. Ahí el día que se quiera revertir esto, hay que poner un Banco Central al servicio del Estado, no independiente del Estado. Eso no lo intentó Kirchner. Sí, bueno, intentos, amagos de modificando la Carta Orgánica, digo, ¿no? Sí, desde ya la Carta Orgánica se modifica en el artículo 3 para ratificar el concepto de que no es solamente el objetivo a salvaguardar de la estabilidad monetaria, sino también de propender al desarrollo económico. Sí, desde el punto de vista conceptual eso estuvo bien ubicado. En la práctica hay cosas discutibles, porque toda esta bola de nieve de las LEVAC empezó en realidad, había empezado antes, pero se empezó a potenciar con el kirchnerismo. Héctor, ¿puedo hacer una pregunta? Quizá como disparador, a ver, ¿cuál debería ser la función del Banco Central en un Estado soberano, digamos, y en todo caso, cuál es la función que cumple hoy, digo, bueno, en el marco en el que estamos? Ojo, no estamos, si bien está dentro del contexto del problema de la deuda, pero
Básicamente la función de un banco central es la de ser banco emisor del dinero del Estado. Para eso existe un banco central. Complementariamente es para servir como agente financiero del Estado, pero no se necesita un banco central para eso, porque por ejemplo normalmente es el Banco Nación como banco oficial el que lleva las cuentas públicas, así que no es requisito, pero el objetivo teórico fundamental es ser banco central del Estado. Pero ¿qué pasa? El Banco Central regula la política financiera, y la política financiera tiene tres grandes capítulos: monetario, cambiario y de superintendencia de bancos, apretadísimamente. Política monetaria es regular la cantidad de dinero de la economía, en más o menos. Política cambiaria es determinar qué pasa con el valor de la moneda local frente a las divisas extranjeras. Y la política bancaria es ejercer la función de superintendencia de bancos, es decir, cómo se hace un control de los bancos que manejan el dinero público. Entonces, desde el punto de vista de la función del Banco Central, esas tres funciones de dirección de la política financiera existen en mayor o menor medida. El tema es que el Banco Central no lo puede manejar eso con independencia del Estado, porque si no ocurre lo que ocurre ahora. Fíjate el tema. Un banco central que fija o mantiene tasas del 75% anual son tasas destructivas de la economía que no existen en ningún país del mundo. En ningún país del mundo se paga, porque no hay cálculo económico que resista pensar que en un país se puede pagar 75% de tasa de interés. ¿Por qué? Por una cuestión elemental. Porque cualquier negocio tiene una tasa de rentabilidad. ¿Y qué negocio puede tener, a menos que sea droga o alguna? No puede tener una tasa de rentabilidad, claro, que haga competencia con el... No hay nada. Es decir, y esto es una paradoja, porque son gobiernos neoliberales que cacarean con respecto a las bondades de la actividad privada y la racionalidad del comportamiento privado, los que mantienen tasas de interés que son destructivas para la economía. Y eso no son errores, eso es parte de una complicidad institucional. Porque no hay posibilidad. Cuando decía, el gobierno Macri viene a gobernar con deuda, no es solamente que viene a tomar deuda, es que viene a subordinar su política financiera a los intereses de los capitales financieros internacionales, que son fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión. Un detalle, porque siempre se utiliza así, ¿no? A la gente no se le explica, o se le explica en forma lo más compleja posible para que nadie entienda nada, ¿no? La famosa premisa de Scalabrini Ortiz, ¿no? Dice, bueno, todos ustedes lo deben conocer, ¿no? La frase que dice, cuando un economista, y eso lo decía en la década del 50, ¿no? Dice, cuando un economista le pregunta algo y ustedes no entienden, háganselo repetir de vuelta y despacito y claro. Y si así todo no lo entiende es porque lo están cagando. No. Esto es textual así. Seguro. Un ejemplo actual, reciente que estamos viviendo. El gobierno y todo el establishment de los medios habla sobre el objetivo primario de estabilizar el tipo de cambio. Todos están de acuerdo en eso. Pero nadie dice que la contracara de estabilizar el tipo de cambio es tener tasas de interés del 75%. Y de eso nadie se lamenta. ¿Cómo? Nos lamentamos de un dólar a 60, 57 y no nos lamentamos que estamos aguantando ese dólar a 57 subiendo las tasas de interés al 75%. Son destructivas de la economía. A nivel internacional, fíjate, se toma como referencia para el riesgo país las tasas que paga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Son menos del 2% anual, 1.7. Y cosa que hay que tener presente, guste o no guste la política o las extravagancias de Trump, pero Trump está enfrentado con la Reserva Federal. Y cuando vio que Estados Unidos puede estar frenado en su crecimiento, presionó sobre la Reserva Federal, que por otra parte es un conjunto de bancos privados, no es estatal, ¿no?
para que baje la tasa de interés, porque eso provocaba recesión económica. Ahora, todos los discípulos de Iberoamérica hacen exactamente al contrario de lo que Trump, que tiene una economía pujante, está haciendo, es decir, suben la tasa de interés. Y con eso generan un circuito doblemente perverso, porque al subir la tasa de interés atrae capitales golondrinas especulativos extranjeros. Especulativo. Ahí entra el llamado carry trade o bicicleta financiera. O sea, entran, para poner un ejemplo entendible, yo soy un inversor especulativo, no soy un tipo que viene acá a poner una fábrica, nada. Ni voy a venir a ponerla, porque ¿quién va a ser el tonto que va a venir a hacer una inversión productiva en la Argentina cuando por la misma plata el Estado le está pagando 75% de interés? Está ahuyentando los capitales productivos y está atrayendo los capitales especulativos. El gobierno no es neutro en esto, el gobierno no es víctima, es cómplice. Es importante, es fundamental. Está hecho para resguardar el negocio financiero en sí. Exacto. O lo que es peor, es hacedor. Son sus mandantes o son la misma cosa. Es decir, no es casual que todo el funcionariado superior del gobierno haya sido integrado por funcionarios que vienen de la banca, que en este momento es la banca acreedora. Esto no es figurativo, esto es real, ¿no? Desde la banca Morgan hasta el Deutsche Bank, hasta los fondos de inversión, Templeton, ¿no? Es decir, no sé si tanto Pratt Guy como Luis Caputo provenían de lo mismo que Luis Bausili, que es secretario de Finanzas, vienen de JP Morgan. Claro. Caputo además era representante acá del Deutsche Bank, ¿no? El vicepresidente del Banco Central, Cañonero, viene de una consultora SBS, que es representante del fondo de inversión Templeton, y así sucesivamente. ¿Puedo hacer ahí una trámite? Para que no se me escape la respuesta a él. Entonces, concretamente, no es figurativo, yo no vengo acá a hacer política, yo analizo hechos, punto, no hago conjeturas. Entonces, es un hecho que el funcionariado superior del gobierno está constituido por funcionarios que vienen de la banca privada, que coleccionan títulos en las principales universidades del mundo, pero que resulta que cuando vienen acá y están a cargo de los asuntos de Estado, toman las políticas más irracionales que se puedan ver, o sea que no son separados. Sí, perdona. Juan quiere hacer una pregunta, le voy a ceder a la juventud primero, después voy a preguntar yo. La pregunta básica es, más o menos es una comprensión general la que nos da Héctor, y un poco es la correlación de lo que nos viene legando hace tantos años Alejandro Olmos y tanta gente que se dedicó a estudiar el tema. Ahora, ¿cómo salimos? Si hay salida, por supuesto la visión Giuliano de una posible salida y de no aplicarse una política de salida de esta trampa de deuda, a cuánto estamos de una etapa definitiva de tener que pagar ya no con dividendos, sino con cuestiones mucho más profundas, claro, esta deuda, con la carne propia, ¿no? Exactamente. Pero antes, si me permitís, porque va a haber una prelación sobre esto, otra pregunta para que Giuliano nos ilustre. Esto que vos estás planteando, y que yo realmente comparto de punta a punta, me lleva a unas declaraciones, porque vos viste que en la política argentina hay oficialismo y oposición, que Jorge ha definido como Coca y Pepsi, seguramente con mucho acierto. Resulta que una parte, digamos, de lo que sería la Pepsi, ha sido en algún momento abogado de los prestamistas, porque hoy por hoy los prestamistas no se conocen quiénes son. Antes los empréstitos se sucedían entre estados y estados, después fueron entre organismos financieros internacionales y estados, y ahora son entre Houdot y estados. Alberto Fernández ha sido abogado de Houdot, que tienen acciones de YPF. Es extraordinario.
Lo que yo estoy diciendo es extraordinario, Y ahora va a pero ser- es absolutamente cierto. Es terrible. Y ahora puede ser presidente de la Y República. él puede ser presidente de la República, quien ha sido abogado de los intereses de los prestamistas usureros de la Argentina. Él dijo, bueno, no sé quiénes son, claro, es difícil saber quiénes aquellos a los que vos vas a defender. Te lo resumo, es un conflicto de intereses flagrante y que el día de mañana, si existiera un gobierno nacional, pudiera apelar el conflicto de intereses como causa de nulidad de las obligaciones. Exactamente. Pero eso sería... ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería puntual? Esperá, vos hiciste preguntas que van para el final, ahora lo contesto, pero algo de lo que tiró él estaba... lo intercalo previamente. Claro, porque y creo un que poco- corresponde No, el conflicto de antecedente. intereses es flagrante y es descarado, Claro. porque en este momento los principales bancos de los cuales provienen los funcionarios en realidad son los principales colocadores de deuda y o acreedores directos de la Argentina, empezando por la banca Morgan, el Citicorp, el Deutsche Bank, el Banco Santander y los grandes fondos de inversión que vienen, BlackRock, Templeton, BR Capital, se puede hacer una lista. Claro. Espera, te doy un dato más claro imposible porque para más reconocimiento de parte y relevo de pruebas, ¿verdad? Un caso insólito, vos que manejas más la parte política me podés analizarlo mejor. El senador Pichetto, que era jefe de la bancada opositora, entre comillas, opositora, Claro, ¿no? opositora. Y que había sido a su vez mano derecha durante el kirchnerismo de todas las aprobaciones de leyes, todo. Pero dejando de lado las ironías, sorpresivamente, a comienzos de abril, el senador Pichetto hace un viaje a Nueva York para tener contacto con los principales bancos y fondos de inversión que tienen o quieren tener intereses en la Argentina. La importancia de esa reunión no la doy yo, la dio el propio Pichetto, que cuando Sí. vino acá dice, yo entiendo, no sé, palabras más, palabras menos, dice, yo entiendo que mi designación como candidato a vicepresidente de Macri estuvo ligada a mi viaje a Nueva York. ¿Qué fue ese viaje a Nueva York? Concretamente. Un viaje que se sabe que fue pagado por el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Bank, ¿no? De triste historia y además de conflictiva historia financiera, desde la guerra del opio con China en 1840 hasta la fecha, bueno, todo un historial que sería largo enumerar. El que esclareció mucho el rol del HSBC fue, que falleció hace poco, Lyndon LaRouche. Claro, Él aclaró mucho su vinculación con el narcotráfico, bueno, toda una historia. Pero ¿por qué se echaba esto? Porque acá, vos viste, se estaban peleando a ver quién era candidato a vicepresidente de Macri, ¿verdad? Que iba a ser María Eugenia Vidal, que no, que podía ser otra figura. Salieron los radicales, que entre paréntesis los radicales son los socios callados de todo este gobierno Por Kirchner, cierto, se mantuvieron en claro, segundo claro. plano porque fueron los que le dieron la infraestructura territorial al gobierno. Cada uno pedía. Fue Pichetto a Nueva York, nadie lo conocía, viene y Macri lo designa vicepresidente. Bueno, nadie abrió la boca, nadie protestó, es decir, ese es el nivel de decisión que se tiene. ¿Y cuál es, por qué nombran, por qué designan a Pichetto? Porque la Argentina tiene firmado un acuerdo con el Fondo Monetario que es altamente peligroso y comprometedor, donde entre otras cosas se comprometen fuertes reformas estructurales. La primera, reforma laboral, previsional y reforma laboral, jubilatoria, claro, reforma claro. impositiva y fiscal, reformas estructurales con respecto a la obra pública, etcétera. Es todo un programa, ¿eh? Sí, sin Ojo duda. que el libreto está escrito. Sí, Que va a salir con el fernandismo. Igual. Por eso, después discutiremos Claro. en qué medida... Ahora voy a también- aportar algo sobre eso. A ver, espera, porque no quiero perder el hilo. Entonces, Claro. no, yo llego hasta acá. Digo que... y perdí el hilo. El No, libre que estás hablando de Pichetto. Claro, hay compromiso. Pichetto, claro. Sí. La primera interpretación hecha al unísono, desde comentarista de la bolsa hasta los medios financieros, fue: el sentido de la designación de Pichetto como candidato es que en la eventual continuación de Macri, él tendría que
tener un hombre fuerte en el Congreso para que le maneje bien el métier parlamentario para obtener la aprobación de estas leyes, que no pudo hacerla durante este gobierno y que hasta ahora ilusoriamente se esperase que la hiciese en su segundo mandato. Ahora, lo que vaya a pasar de aquí en más, la inquietud de que la fórmula Fernández-Fernández termine en lo mismo, yo te digo mi opinión personal. Creo que el macrismo y el kirchnerismo son enemigos íntimos, se necesitan mutuamente. Vos fíjate que una de las características es que la votación en estas elecciones, que no fueron elecciones, fueron una encuesta electoral compulsiva, sí, ¿no? Sí, claro. Es decir, para ver cómo le daban los... fueron votos por la negativa. Los que votaban a Macri lo votaban contra Cristina, y los que votaban a Cristina lo votaban contra Macri. O sea, no había ningún voto propositivo en esto, ¿no? Se votaba para que el otro no ganara. Es claro. Y el macrismo quiere tratar de escabullirse de sus fracasos y sus responsabilidades, agitando el fantasma de una vuelta del kirchnerismo. Y el kirchnerismo quiere salvarse de todo este cúmulo de corrupción documentada que arrastra, amén de la inoperancia de su gestión de 12 años, que digámoslo, ¿no? Acá lo vivimos, no es que salimos de una época de apogeo, inculpándole los desvaríos neoliberales. O sea que estamos frente a lo que es textualmente una falsa antinomia. Efectivamente. Además, y voy a agregar algo a lo que decía Juan, Sí. Vos hablabas de Pichetto obteniendo la venia, el consentimiento de la HBC. La tarea. Y nosotros Yo hemos diría la enviado a los designación. intendentes al Citibank, con lo cual el Citibank ha encontrado un gran respaldo en nuestro jefe comunal, ¿cómo se llama? El de Nerva? Menéndez. Menéndez, No, pero, a quien ha felicitado. Agustín, en realidad, esa reunión la organizó el hijo de Juan Picafiero, que es Martín Cafiero, a pedido de Kicillof, porque Kicillof también estuvo allá. Sí, por cierto, pero fueron los 12 intendentes. Fueron los intendentes, fue la CGT a través de las canillitas. Plaini, fueron varios dirigentes del... Bueno, el fernandismo. Y tuvieron reuniones ahí en el Citibank, también están las fotos, porque hablo de ellos. Sí. O sea que concuerda, cierra perfectamente con lo que está diciendo. El contrabalanceo y con lo que planteaba Juan. Te puedo hacer una disquisición nomás, porque me trajiste a la mente. Sí. Cuando los franceses se fueron de Denor y Transener, cuando los franceses se fueron de Denor y Transener, porque tenían que invertir y no querían invertir. ¿De dónde se fue? De De Transener, Enor y Transener. Sí. ¿A quién entregaban la empresa? A la empresa se entregaban a un grupo financiero que se llamaba Holpin, que es Mildred. Es Mindlin, claro. Que no era una empresa que se dedicaba a energía, sino que era un grupo financiero. Sí. Que después, siendo ya administradores de Denor y de Transener, armaron Pampa Energía y hicieron un pool de 30 empresas, que lo hicieron a través de una manipulación financiera. Ese camino yo me pregunto si no es una imitación criolla de los caminos que la especulación financiera... No, es un remedio en la Argentina y en el mundo, Ajá. Es decir, cómo el capital financiero controla el capital económico, digamos así. Claro. La mayoría de las empresas y las Y la empresas decisión multinacionales en realidad son parte de grandes grupos, consorcios financieros que controlan las empresas, y eso es un proceso conocido. Ahora, con respecto al tema de la deuda, y creo que no es un dato menor, Kicillof tiene una participación muy importante, porque reabre el tema con el Club de París, en deuda con la renacionalización de Repsol y demás. Es una cuestión estratégica de la alta finanza que él esté en la provincia de Buenos Aires contra todos los pronósticos. Bueno, ahí ya yo me abstengo a hacer conjetura. Primero me exceden, no tengo información especial sobre eso, pero insisto, el kirchnerismo no fue ajeno a este sistema. No, sin duda. Lo que pasa es que el macrismo vino a reventar la situación por su potenciación. Es decir, a ver, para decirlo en números, el Macri hereda en el Banco Central, Sturzenegger,
hereda un stock de Levac por valor de 345.000 millones de pesos. Eso ya venía en la época kirchnerista, que era una forma de comprar reservas internacionales con deuda, que fue esa política que empezó a comprar, reponer reservas, porque no nos olvidemos que Cristina Kirchner se jactó de ser pagadora serial. Pagadora serial. Y no en la proporción que ella dijo, ella habló de cifras que no eran reales, 190.000 millones, no se pagaron tantas cifras, pero en efecto fue prioritario el gobierno kirchnerista pagar deuda externa. Se pagaba con deuda interna, que se sacaban reservas del Banco Central, del Banco Nación, del ANSES. Pero ¿qué ocurre? Esas reservas se reponían con deuda y así fue creciendo la deuda de las Levac. Claro. Pero lo que pasa es que el kirchnerismo deja una deuda por Levac de 345.000 millones, viene Sturzenegger y la multiplica por 5. En 2 años y medio de gestión la llevó a 1.500.000 millones de pesos. Ahí es donde la bomba empieza a estallar y la sangría de intereses también. Sí, sí. La pregunta, para llevarlo más al plano de lo que una persona común puede llegar a entender, ¿no? Sí, ¿Qué sí. es lo que me pasa aquí? Como me pasa tantas veces que todos los que me rodean saben más que yo. Entonces, yo necesito que me lo expliquen con No se tire abajo, compañero. No, soy un aficionado en esto, y con muy poca carrera. Explicarlo con naranjas, ¿no? Sí. A la persona común. Cuando hablamos de estos números que se escapan, ya lo decía Salvucci, cuando a usted le hablan de 1.000 pesos, usted dice, bueno, usted le hablan de 120 pesos, es una docena de factura, dice, el común. Sí. Un poco más, no sé cómo. Sí, dos pizzas, dijo por acá. Pesos, usted dice, bueno, le lleno el tanque a la camioneta. Cuando usted habla de 10.000 pesos, usted dice, bueno, sí, pago la luz y hago las compras del mes. Cuando usted ya le están hablando de 100.000 pesos, se le van los números al tipo común, y cuando le hablan de miles de millones, abandona, baja los brazos porque ya ni siquiera entiende la cifra, Claro. ¿no? Y sigue con su quehacer cotidiano, se rinde, como se rinde uno, usted está hablando, y llega un momento que, como pasaba en las primeras clases de matemáticas, yo hasta acá entendí, y era el segundo día de matemáticas, ¿no? Yo ya no entendía nada. Sí. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. le hacemos entender a la gente en lo cotidiano, en Producto Bruto Interno, cuánto tendría que producir la Argentina? Si es posible que la Argentina, con su Producto Bruto Interno, y no, como decía acá el compañero, su sangre, su tierra, ¿qué debe la Argentina en lo cotidiano? Si lo puede pagar, cuánto es por día, cuánto es en PBI. Esa es la pregunta, ¿no? Mirá, cuantificar así en forma Hola. global no, pero los datos, yo digo antes un dato, te doy una idea. El Tesoro, por su deuda pública, paga un promedio de intereses, dijimos, de unos 2.000 millones de pesos por día, ¿no? Pesos argentinos. Pesos argentinos, pesos. Y el Banco Central, paralelamente, hoy está pagando otros más de 4.000 millones. La última cifra, con tasas del 75%, a mí me da 4.400 millones de pesos por día. 4 hospitales. Quiere decir que si sumamos 2.000 del Tesoro y 4.000 son 6.000 millones de pesos diarios. Aparte de bajarlo a nivel horario, daba más de 300 o 400 millones de pesos por hora, no sé, mientras estamos acá reunidos claro. se va eso. Pesos. Pero yo lo relacionaba primero con 5.000 millones, había hecho el cálculo de pesos por día. Se pueden construir 5 hospitales, se pueden construir 36 escuelas, para que se tenga una idea de eso. Por día. Porque lo que se paga en un día de intereses, se hacen 36 escuelas. Esto. Y además, la gran diferencia entre la perversidad del pago. Porque si yo, como está pasando el Banco Central, hoy en día, que se habla de no imprimir, hay una excepción. El Banco Central sí está imprimiendo. ¿Saben para qué está imprimiendo? Para pagar intereses de la deuda del Banco Central. Para eso sí está imprimiendo. Y eso es lo que genera la inflación. Y eso genera y retroalimenta inflación. Esta es la gran diferencia elemental para, digamos, el ego, el ciudadano común decir. Si yo imprimo, como decían vulgarmente, la maquinita, yo imprimo 1.000 millones de pesos para pagar intereses. Eso no solamente significa una succión de la economía productiva,
sino que a su vez va a parar a manos de grandes pocos especuladores que se pasan al dólar y se llevan la divisa del país. Desde que está gobernando el presidente Macri salieron ya más de 70.000 millones de dólares del país. Claro, eso es fuga. En 3 años, fuga de capital, que es una fuga legal, porque es una fuga legal. Es una salida de capitales legal. Si estos mismos 1.000 millones de pesos yo los utilizo para construir escuelas, para construir capital, hago el efecto exactamente inverso. Activo la economía, porque eso significa poner en movimiento materiales, mano de obra, aumentar el consumo legítimamente. Entonces, acá no hay equivocación posible. Cuando yo endeudo el país, freno la economía del país. Y se frena la economía del país para permitir la mayor rentabilidad de los capitales financieros. No hay tutía, es decir, esto es lo que la gente para mí debiera grabarse. Que estas cosas que están ocurriendo no son neutras, que a la gente se le está bajando el sueldo a través de la inflación, pues la función de la inflación es carcomer el poder adquisitivo de los salarios. Es una transferencia. Bueno, en este momento está habiendo en la Argentina, a mi juicio, una de las más grandes transferencias de riqueza, redistribución de riqueza. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la inflación. ¿Y por qué se motoriza la inflación? Por las altas tasas de interés, por el traslado a precios de la devaluación, por el aumento de precios y tarifas de servicios públicos, por la remarcación impune que los comerciantes hacen de sus productos para trasladarlos a ver. Entonces, caramba, la inflación está provocada por y desde el gobierno, porque es un instrumento para bajar. Mira, desde la crisis del año pasado se da un fenómeno. Las remuneraciones en Argentina siempre fueron tradicionalmente más elevadas que el promedio del resto de Iberoamérica. Gracias, entre comillas, a la crisis financiera y las devaluaciones, hoy la mano de obra argentina está situada en promedio al mismo nivel que el resto de Iberoamérica. Esto Macri lo hizo. Lo cual determina un objetivo, ¿no? ¿Cómo? Lo cual determina un claro objetivo previo. Sí, porque es decir, que no es una casualidad, sino que es una determinación objetiva. Sí, por eso yo, claro. Quizás lo dije en forma indirecta, pero sí, la traducción práctica al hombre medio es esa. Es decir, esto no ocurre por casualidad, esto yo digo siempre, un plan. Es claro, yo digo siempre, acá se vuelve a dar el gran dilema, el libreto y sus protagonistas. Acá hay un libreto escrito y la clase política, los políticos, los candidatos son los actores que se pelean para ver quién desarrolla ese papel protagónico, no para cambiarlo ni para cambiar el libreto. Prueba está que todos los actos de servidumbre, de sumisión que se hacen, tanto del oficialismo contra la oposición, son para garantizar, no señores, nosotros no vamos a sacar los pies del plato. Claro. El acuerdo con el Fondo Monetario está bien, sí. Vamos a pedir que nos morigeren un poco las condiciones, vamos a pedir que nos den más plazo, podemos patearlo, pero las condiciones no se discuten. Este es el punto. Ese es el drama. Y este es el punto, es la alternancia política dentro de un sistema político que ha asumido la dependencia como modelo. Sí. Porque esta es la realidad. Mira, yo lo resumo en esto, claro. Perdona, lo resumo. Tanto se cacarea con respecto a la inserción de la Argentina en el mundo, ¿no? Contra una economía supuestamente cerrada. Y yo digo, todo esto es un engaño a la opinión pública. Primero, ¿cuándo la economía argentina estuvo cerrada? Nos hablan de una economía cerrada como si acá. Y en segundo lugar, los problemas que estamos padeciendo nosotros ahora son por culpa de tener una economía cerrada o al revés, por haberla abierto. Haberla abierto demasiado. Es decir, este es el paraíso financiero del mundo, donde cualquier capital puede entrar perfectamente libre hoy e irse mañana. Eso no existe en ningún país del mundo, salvo en los paraísos fiscales. Claro. ¿No? Porque eso ocurría ya en el gobierno anterior. El gobierno anterior en principio lo hizo porque regía la regla normal en todos los países del mundo, que capital financiero que entra al país no puede retirarse antes del año de plazo, como una garantía de que no esté sujeto el país a la llamada volatilidad de capital, así que una entrada o salida abrupta de capital.
La primera medida que toma Macri apenas asume en la primera semana de gobierno fue modificar esa restricción que había instaurado también el kirchnerismo acá en la Argentina. Viene de lejos, porque esto, uno de los primeros que lo aplicó fue Pinochet en Chile, porque cada país defiende su... Claro. Es decir, no se puede entrar y salir impietosamente. Lo bajó primero a 120 días, a un cuatrimestre, o sea, pueden venir y estarse metiendo, y después, en el año 2017, lo bajó a 0 días. O sea que la Argentina es el paraíso financiero del mundo, donde vos podés entrar con capital, colocarlo a tasas de interés que son un múltiplo del internacional. Las tasas de interés de la Reserva Federal están en menos del 2%. En la Unión Europea hay tasa de interés negativa, quiere decir que la gente que deja su plata en el banco pierde plata, y acá en la Argentina se paga el 75%. Locura total. Por eso, con Eso una es aclaración importantísima, que es esta: lo que los capitales financieros exigen es que para que ellos puedan entrar y salir a la misma relación de cambio, el gobierno tiene que estabilizar el tipo de cambio. Claro. Porque eso es lo que le optimiza la ecuación. Sin O sea, duda. yo entro $1.000.000, lo convierto en 57 millones de pesos, lo coloco a tasa de interés del 75% por los días que quiere en el Banco Central, Pero si vos me pero agarrás sé con que una- cuando me voy, Claro. el cambio va a valer pocos centavos Si me más. agarras lo con mismo. una devaluación me Entonces, matás. claro, Claro. si se produciera una devaluación, en efecto, Sí, claro. pierdo menos de ganar. Claro. Entonces, por eso vos fíjate que coincidentemente, oficialismo, oposición, todos los economistas del establishment, lo que tienen grabado como un apotegma, como un dogma religioso, es lo siguiente: nuestro objetivo es estabilidad del tipo de cambio, Claro, porque la claro. garantía que le están dando a los acreedores extranjeros, que vengan muchachos, entren, que acá tienen las ganancias más altas del mundo y se pueden ir en forma irrestricta. Esto nos devuelve a la dictadura, porque una de las primeras medidas de Martínez Dios es derogar Sí. la ley que había sacado el último gobierno peronista, de evitación de los depósitos golondrinas. Sí, en general, cada Claro, vez el que terrorismo ha financiero, habido la que había puesto. claro. Ojo, tengo una pregunta a responder, que es la más importante, que vos me hiciste al final, pero decime. ¿sí? No, le preguntaba, o para trazar un paralelo en lo que estamos viendo hoy por hoy en Brasil con respecto al desastre de la Amazonia, trayéndolo a la situación económica argentina, ¿no? Y hay políticas de alta y de baja densidad, porque, a ver, en Brasil Lula taló 1 millón de hectáreas en 16 años, y Bolsonaro prende fuego 1 millón de hectáreas y las quema en un par de días. Acá es lo mismo, o sea, el endeudamiento de Macri se da rápidamente y de forma descarada y demencial, y el kirchnerismo ha ido con sus políticas que parecían de cierta restricción. Igual el modelo termina siendo lo mismo, ¿no? Pero en una intensidad mucho más lenta y restringida. Que al progresismo le da un paraguas. en Claro. ese sentido. Sí. Igual, bueno, el paralelo entre los incendios y todo no es tanto, pero que hay una diferencia de grado y no de fondo. Exacto. Es eso sí. Y sí, son 40 años del que el sistema de endeudamiento. La única interrupción que tuvo acá fue el efímero periodo de la semana de Rodríguez Sá. Que Ahí fue la está, eso- oportunidad, sí, la sí, oportunidad que se le daba a la Argentina, y por eso Rodríguez Sá duró una semana. Lo eyectaron Porque enseguida. ahí, claro. ahí había una amenaza concreta, y no tanto por la cesación de pago, porque alguno tenía que salir a blanquear la situación. No, sino por la cuasimoneda No, por la cuasimoneda. intercambiable Cuando se habló con de ingreso de emitir dólares. moneda paralela Claro. por argentino, Claro. que ahí se... Esa era una idea extraordinaria. Y por eso la primera Claro. exigencia del fondo cuando asume Duhalde es: retiren las cuasimonedas, Claro. y nosotros le damos un préstamo para reemplazar las cuasimonedas por deuda Sería estable. una maravilla para mí tener una buena charla posterior, otro día seguramente, Sí. hablando sobre este proyecto que tuvo Rodríguez Sá, que le sirvió que lo eyectaran inmediatamente Duhalde y Kirchner, vamos Sí, a ser sí, justos, porque fueron los Sí, dos. Alfonsín, El pacto claro, de Olivos, el pacto de Olivos. Escrito. Ahora, Duhalde para- Kirchner para estatizar la deuda privada.
que Rodríguez Sá se negó a estatizar y que propuso resolver el consumo popular con una cuasimoneda. Esto sería extraordinario, porque Sí, muchos lo eso, entienden, ojo, no nos mareemos, un poco sí, un poco no. Rodríguez Sá no tuvo relación con la estatización de deuda externa. No, al contrario, lo eyectaron por eso. No, bueno, A ver, según la información... No, el problema de la No grabé, estatización de la deuda externa privada fue anterior, fue la del proceso que dejó Cavallo y González del Solar. Que fue otro proceso, ahora no recuerdo. Lo que sí es cierto, lo de las cuasimonedas. Y las cuasimonedas para mí fueron la clave. Claro, fueron, lo que yo digo es que más una vez que se eyecta a Rodríguez Sá, Sí. lo hacen Duhalde y Kirchner. Perdón. Y por presión de Clarín, vamos a ser precisos, vamos a ser totalmente contundentes. Sí, por sí, presión, hubo actores. por presión actores del concretos. endeudamiento de Clarín. Hay algo que no me quiero olvidar también con el Banco Central, pero había una, bueno, lo que vos me decías con respecto a esto de la Amazonía, sí, tendríamos que ponernos a hablar para no confundir a la gente con respecto a las cuestiones de fondo y de forma del kirchnerismo con respecto al macrismo. Obviamente no fueron los mismos lineamientos político-ideológicos, pero para mí el kirchnerismo hizo una perversidad, que fue tomar banderas que confundían a la gente, que hacían pensar a la gente que se estaba combatiendo un sistema del cual seguían siendo parte. Ese fue el fondo de la cuestión. Eso es la simulación. Esa es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno que hablaba de desendeudamiento aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares. El mismo gobierno que hablaba de independizarse el Fondo Monetario le pagó la deuda más cuestionable, irregular, total y por anticipado, 9.530 millones, y se quedó en el fondo. Ahora, perdón. Si hubiera pagado la deuda y se hubiera retirado del fondo era otra cosa. Fue el mismo gobierno que le pagó y llegó al acuerdo con el Club de París. El Club de París, los claro. 9.800 millones, que ese fue Kicillof el que lo hizo todo. O sea que, ojo a la gran distancia que hay entre el discurso y la realidad. Y las LEVAC, que no fueron invención del kirchnerismo, venían de la época Blecher, ¿no? De todo, pero quienes la potenciaron fueron el kirchnerismo, que fue el que empezó a financiar la política de compra de reservas internacionales con endeudamiento, que es el nudo de la cuestión. ¿Sí? No sé si con esto estaba así. Sí, decime. No, un dato que tiene que ver con lo que cuando empezaste a hablar, decía que de lo más importante era secreto, Sí. ¿no? Bueno, y con respecto a eso, viene a colación lo que él decía, que a Rodríguez Sá lo expulsan Kirchner y Duhalde. ¿Quién es Duhalde? Pero en un reportaje que le hace Majul, no me acuerdo en qué año, a Rodríguez Sá, entonces le empieza a preguntar, ¿no? Así muy amenamente, que ¿quién lo saca del gobierno? Y dice fulano, mengano, bueno. ¿Y quién más? Le dice, dígalo, no hay problema, le dice Majul en un reportaje. Y el establishment. Ahí terminó el reportaje. Sí. Uno dijo, yo dije, ahí viene la pregunta. Me Claro. aprendí ahí, acá viene la Mirá, pregunta. ¿Y quién es? Me quería acordar de esto y ahora la pregunta tuya me da pie para hacerlo. A ver, el día 11 de agosto en la Argentina no hubo una elección, hubo una encuesta preelectoral compulsiva. Exacto. ¿Verdad? Listo. La gente fue molestada a votar porque sobre todo los capitales financieros querían tener una encuesta confiable, a ver cómo venía la mano de los votos, para saber cómo ellos, que son el poder, cómo ellos reacomodaban sus fichas. No, bueno. Ahora, el día 12 no pasó nada, ¿verdad? No había ningún cambio, no había nada. Sin embargo, ese día se disparó el dólar, hubo una crisis financiera, se destapó. Entonces, ¿qué pasó en la realidad? En la realidad no pasó absolutamente nada, no cambiaba nada. Fue toda una escenificación. Una teatralización de lujo, donde los capitales financieros, que son el poder y tienen más poder que el gobierno y que el Estado, se dijeron asustados, teatralizaron todo. Entró, por eso parece burlesco que se hable de pánico el mercado. Es ridículo. El mercado no tiene pánico de nadie, porque primero se habla de una entelequia.
el mercado como si fuese una entidad propia, Claro. como si fuese una deidad o una fuerza impersonal. El mercado son pocos grandes operadores financieros que son grandes Totalmente, bancos y fondos de inversión. claro. No fue la gente, no fue lo que llaman el chiquitaje que fue corriendo a los bancos a cambiar dólares. No, al revés. El efecto manada, que se llama cuando todos corren detrás, se produce después. Claro, Claro. cuando ven que el dólar sube, entonces ahí se produce el efecto. Claro. Pero quienes desencadenan estos procesos, ¿no? O sea que este no fue ningún proceso espontáneo. Yo desde que este tema se empieza a acelerar, con cuanta gente ha hablado, incluso gente ligada a legisladores, algunos de los cuales lo han receptado y lo han pedido, creo Pino Solana, a través de Alejandro Olmos Gaona, que es amigo mío. No, señores, acá no hay que razonar nada, acá hay que pedir información. Porque el gobierno no es neutro en esto, el gobierno es cómplice. A ver, desde que estalla esta crisis, en agosto, salieron del país 9.500 millones de dólares. Entonces acá lo que hay que contestar, si hubiese honestidad en el gobierno, es ¿quién se llevó esos dólares? El Banco Central debe 2.300.000 millones de pesos en LELIQ y pases pasivos. Dígame a quién se los debe. ¿Quiénes son los principales acreedores? 7 bancos, 7 bancos. Son los bancos de la LELIQ, pero con fondos de inversión atrás, pero que me 7 muestre una bancos. cuenta. Es decir, ¿a quién le debe? Es decir, lo que sería el blanqueo de una economía nominativa. Porque eso también es muy La interesante economía que... capitalista, por definición, Eso sería es una muy interesante que economía lo anónima. digas, la diferencia entre el EVAC, en donde cualquier boludo podía comprar un título, y las LELIQ, que solamente son parte del patrimonio bancario. Sí, ¿no? pero que siempre estuvo en un mercado Claro, altamente claro. concentrado. Sí, por cierto. no son- Ahora, y la disparada del dólar, de todas maneras. sí. Bueno, ¿Por qué fue y tenés mucho. qué procura, qué objetivo? Bueno, la disparada del dólar en principio tiene un detonante concreto. Alberto, El gobierno, no, el Banco Central tiene un pasivo de cortísimo plazo integrado por 1.300.000 millones de pesos en LELIQ, que son deudas a 7 días, claro, que van cayendo todos los días escalonados de la semana, Todos los bancos. y otro billón de pesos en pases pasivos a un día. qué impresionante. O sea que quien está sentado en el Banco Central es un colador de pagar Es intereses. impresionante. Como el Banco Central no puede pagar esos intereses, la mayoría los capitaliza y entonces la bola de nieve del LELIQ es imparable. Claro. ¿Qué ocurre? En cualquier momento pasa lo que ocurrió el día lunes 12. Esos fondos, que son fondos externos, se retiran de las LELIQ, no te las renuevan. El Banco Central le tiene que entregar plata. Para entregar esa plata imprime los billetes, porque no Claro, los tiene, claro. y le da la plata. Y con esa plata los capitales compran dólares. El día lunes se fueron 160.000 millones de pesos del LELIQ y se fueron al dólar y dispararon el dólar. Claro. Al día martes se fueron otros 150.000 millones de pesos y se fueron al dólar, y el dólar se escapó hasta llegar a 61, 62. Entonces el gobierno tomó la decisión heroica y ponderada por todo el mercado de que estabilizó el valor del dólar, bajó a 60 pesos y ahora hasta 57. Lo que no cuentan es con qué lo bajó, Claro. cómo lo bajó. Claro. Subiendo la tasa de interés al 75%. Emitiendo. La tasa de interés estaba en 60%, que ya era una locura, a nivel mundial no se paga en el mundo, y el Banco Central la llevó a 75% anual para contener el dólar. Entonces, acá estamos metidos en una trampa insoluble de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, porque el Banco Central está sobreendeudado y los acreedores financieros se le presentan todos los días al Banco Central y le dicen: ¿me das más tasa o me voy al dólar? Claro. Me voy al dólar, me llevo las divisas, se dispara el dólar en la Argentina, se dispara la inflación. Claro, te traslada la y inflación. Ustedes tienen que subir más la tasa de interés con el argumento de frenar la inflación. Es un círculo vicioso financiero Perverso, perfecto. totalmente perverso. Perverso. Y- Por eso, pero- por eso, no, lo que él dice es Es el perverso. nudo de la cuestión, que yo digo, acá hay que entender el salto cualitativo en la interpretación de este fenómeno, que es lo que yo les decía al comienzo.
¿Cuál es la naturaleza y alcance del problema este? Este no es un problema de manejo de la economía coyuntural, esto es un manejo estructural. Esta es la forma en que la finanza estrangula la economía. Por eso la Argentina está en el problema que se encuentra. Y por eso todo el establishment, la tríada, gobierno, oposición y medio, de esto no dicen nada. Por supuesto. Pero en ese sentido, sin romper ese, nosotros podríamos decir que si el sistema de la deuda, yo le pondría un punto de partida a partir de la dictadura militar, fue un proceso ininterrumpido, que se fue creciendo y se fue robusteciendo, pero que nunca dejó, o sea, fue la norma general, y que hoy termina siendo hasta política de Estado. La deuda es una política de Estado que impide el desarrollo independiente del país para evitar que la economía se independice por sí misma o un pueblo se independice, siga sometido a esta regla de juego global, y que este sistema se nutre de actores, no es que es una imposición solamente de afuera. Hay actores internos, que sería la clase política o la clase dirigencial, que en las distintas etapas, ¿qué hace? Cumple los distintos roles. Cuando se van cambiando. Porque yo, una cosa que también noto es que estos actores hace más de 40 años que están todos estos dirigentes. No es que han cambiado. Son los mismos empresarios, son los mismos dirigentes políticos, los mismos dirigentes gremiales. Yo mira, lo sintetizo de esta manera, diciendo, las estructuras de poder, que son fundamentalmente estructuras de poder transnacionales, económico-financieras, ligadas a una clase adicta local, que le hace el juego, porque obviamente tienen sus portavoces y sus representantes locales. Las estructuras de poder fijan las políticas de Estado, aunque con una gran diferencia, porque normalmente se entiende por políticas de Estado aquellas políticas en función del interés nacional que se continúan a través de distintos gobiernos. Acá la única diferencia es que se continúan a través de los distintos gobiernos, pero no son políticas en función del interés nacional, sino contrarias al interés nacional, ¿no? Vaya diferencia. Pero las estructuras de poder económico o financiero fijan esas perversas políticas de Estado. Y los gobiernos de turno, insisto, son los actores circunstanciales para ejecutar esas políticas. Por eso acá hay que tener presente lo que yo llamo la teoría del libreto y sus protagonistas. El libreto está escrito y acá los candidatos políticos se pelean solamente para ser los protagonistas del libreto, no para cantar. Esto estoy llorando no por las consecuencias de la estoy resfriado. Héctor, una consulta antes de la respuesta que había quedado pendiente. Es si todo esto que financia Banco Mundial y creo que también estaba involucrado el Fondo Monetario, si no me equivoco, con el tema de políticas de aborto y de educación de género, ideología de género y demás cuestiones, también pasa a engrosar, forma parte de lo que tiene que ver con la deuda, que se engrosa el libreto. En líneas generales sí, porque yo digo, a los capitales financieros, a las estructuras de poder, le conviene tener una sociedad lo más neutralizada posible con sus problemas internos de seguridad, de economía, de disolución familiar, etcétera, porque entonces la gente está ocupada en sus propios problemas existenciales. Sí, genera un autobloqueo. Eso con ahora, con respecto a los compromisos formales, con el Fondo Monetario objetivamente no. Hay un solo punto, creo que es el punto 8 del acuerdo stand-by, que se refiere, pero no a ideología de género, se refiere al rol de la mujer, donde se reivindica la paridad de derechos de la mujer, sobre todo en materia laboral, así que de una lectura inmediata no surge que el acuerdo con el Fondo Monetario. No es el caso con el Banco Mundial. En cambio, en el Banco Mundial, sobre todo, más que en el BID, que son los tres grandes organismos, en el Banco Mundial sí, porque allí se financian muchos programas sociales y ahí sí en materia de salud. Eso se me escapó porque por el lado del Banco Mundial sí. Los planes sociales se bancan bancan también. Todos los planes sociales están bancados por el Banco Mundial. ¿Eso engrosa la deuda? Directamente como esos préstamos para solventar, para sostener el tema de aumenta la deuda externa. Forman parte de la deuda externa. Y son un absurdo. Son un absurdo porque en conjunto de los 338.000 millones de dólares de deuda pública al 31 de marzo,
A los organismos internacionales, básicamente dejando de lado ahora los desembolsos del Fondo Monetario, a quienes más se le debe son al Banco Mundial y al BID, sobre todo el BID. Creo que al BID se le deben 13, 14 mil millones y al Banco Mundial 8 o 9 mil, ¿no? De los cuales el más comprometido en ese tipo de políticas es el Banco Mundial. El Banco Mundial. Más que el BID. Que es el que financia todos los planes sociales. Pero lo más perverso de esos préstamos son, por partida doble. Primero y principal, que la mayoría de las políticas de esos préstamos son para políticas de desarrollo que pueden financiarse en pesos y no necesitan tomarse deuda en moneda extranjera, ¿no? El BID, por ejemplo, presta para construir viviendas, presta para construir rutas, presta para construir infraestructura. ¿Y para qué necesitamos pedir deuda en moneda extranjera para financiar obras que se hacen en pesos? Podemos imprimir directamente esos billetes y ya lo tenemos. Y generar trabajo y con eso consumo. Esto es una vieja premisa. Pero viejo... el sistema, como él lo plantea bien, por eso que es importante que entendamos el concepto. Si es un sistema que está armado justamente para evitar que estas cosas pasen, claro. Entonces es un sistema, lo tenemos que entender. Tenemos que entender el rol cómplice de la clase dirigente, que atiende esta otra cuestión y no la que tiene que atender. Cómplice o empleado. ¿No? Creo que él lo está aplicando. Gerenciamiento. Claro. Ya son como los empleados del mes de McDonald's, ¿no? Están a ver quién hace más mérito para aparecer en el cuadrito. Aquí vale un ejemplo que fue tan gráfico, y menos mal que vino del lado de ellos y no de nuestro, fueron las declaraciones que hace unos meses hizo Carlos Melconian en una convención de ejecutivos, donde refiriéndose, dice, y los muchachos, él se refería al ministro de Hacienda Duhovne y al titular del Banco Central Sandleris. Dijo, creo que textualmente, en una asamblea empresaria, no sé si así en el Hilton o en el Sheraton, dice, y los muchachos están allí tomando mate, esperando que venga la llamada de Washington para ver qué tienen que hacer. Claro. Chao, más gráfico imposible. ¿Qué más gráfico imposible. Sí. La pregunta que creo que vos tenías que contestar a él era cómo se salía de esto. Claro, lo dejé para el final porque es la pregunta del millón y ahí iríamos terminando. ¿Qué vivo que es? Yo creo que habría que ir terminando. A esa pregunta le cabería otra, ¿no? Que sería posterior a la que vos le contestes a él, ¿no? Sí. Sería como volvemos a esto que para mí fue relevante, que dijiste que lo más importante era secreto. Sí. Es una respuesta jugada, si querés la das, si no, no. Poner en nombres y apellidos locales e internacionales quiénes son los jugadores, ¿no? Ese es el primer punto. Si alguien tendría que empezar a sacudirse este yugo, lo primero que tiene que hacer es desclasificar información. ¿Quiénes son nuestros acreedores? Porque si vos estás al borde del default y resulta que no decís piadosamente quiénes son tus acreedores, sos cómplice de los acreedores. Que el pueblo argentino no sepa a quién le debe. Es claro, vos fíjate, es un con escándalo. La sospecha de que además sea corrupción interna. Y que tengamos un presidente que sea abogado de los acreedores. Que es la pata que me También, falta. también. Es la pata que me falta cotidianamente a mí cuando hablo con chicos más jóvenes que yo, muchas veces del Partido Obrero, kirchneristas o de la Cámpora, qué sé yo, es poner en nombres y apellidos quiénes son, ¿no es cierto? Porque si no caemos en el sistema, señalando arriba como una cosa abstracta, claro, como una deidad, como una fuerza impersonal, y de alguna manera se diluye. El famoso tema, los mercados hablan, los mercados los dicen, Illuminati. Claro, los Illuminati. Entonces yo y se podría, es mucho más acá, es mucho más cuestión de tener la decisión, la voluntad y un mínimo de poder político, que no se necesita mucho para desclasificar información, porque la información existe. ¿Y dónde está clasificada esa información? La información está, primero y principal, está en el Banco Central, que es quien vende. El Banco Central sabe a quién vende dólares y a quién deja de vender. Perdón, Héctor, prestemos atención porque cuando salga el video a los 2 o 3 días se quema alguna oficina del Banco Central. ¿Cómo? Digo que se incendia alguna oficina del Banco Central después de lo que está diciendo usted. Se puede pasar. Después, el problema de los bancos, porque en realidad los bancos normalmente ellos no suministran información por el principio de confidencialidad.
Y como ahora las LELIC, a diferencia de las LEVAC, no la puede comprar cualquier inversor, sino tiene que hacerse a través de los bancos, financiero. Los bancos se van a negar a dar información de quiénes son sus clientes. Pero el Banco Central lo puede identificar porque se sabe quién transfiere dinero al exterior. Y eso es una de las funciones básicas de la UIF, la Unidad de Información Financiera por el lavado de dinero. Así que se sabe quién trae plata y quién se la lleva. Así que aunque los bancos no quieran dar información, el banco la puede tener. Se necesita la voluntad y la mínima independencia política para hacerlo. Es decir, yo no puedo impedir un mecanismo hasta que no haya una disposición al respecto, pero sí puedo blanquearlo, puedo escracharlo, por así decirlo. Esa es una alternativa. Ahora, en mérito al tiempo y todo, sí te contesto lo tuyo. Que en realidad, mi primera respuesta es que no te la voy a contestar. ¿Pero en qué sentido? Si vos estás frente a una situación peligrosa y sos un ajedrecista que tenés que jugar esa partida, lo que menos vas a hacer es levantar la perdiz diciéndole al adversario qué se puede hacer. Así que lo primero que te digo es que si alguien, yo o cualquiera, tuviera alguna alternativa, en principio se tiene que cuidar de decirlo, porque nadie va a salir a avivar al enemigo de lo que puede hacer. Claro. Pero dicho esto, sí te puedo decir cuáles son aquellos lineamientos de alternativa básico que si existiera un gobierno nacional que quisiese confrontar y no convivir eternamente siervo de este sistema, pudiera ser. El primero es muy simple: el blanqueo de la insolvencia. El rey está desnudo y hay que decirlo. Si vos tenés un Estado que tiene una deuda impagable, que no puede pagar ni capital ni intereses, lo mínimo que podés decir tímidamente es decir: señores, esto tiene que ser detenido. Acá tenemos que decir, el rey está desnudo, hay que decirlo. La Argentina está... Vos fíjate que toda la tríada, gobierno, oposición y medios, ¿cuál es su apotegma? No, señores, acá no hay una situación de default, acá estamos todos bien. ¿Cómo? Macri, en abril del año pasado, fracasó, pero fracasó en su gestión económica y financiera de la forma más clara y estrepitosa que pueda pedirse a un gobierno. Sobrevive con el salvataje del Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Macri, en lugar de haber tenido que él declarar el default y ponerse en negociación para reestructurar, bien o mal, un nuevo megacanje, no, se aguanta hasta fin del mandato, ¿no?, y le pasa la pelota al próximo gobierno, que va a estar en condiciones todavía más débiles para negociar. Ese es el servicio contrario a los intereses del país que está haciendo. Está agigantando, agravando el problema para que cualquiera sea el gobierno que lo suceda, esté en peores condiciones de negociación. Entonces, primer punto de respuesta para mí sería este: blanquear el default, blanquear la insolvencia, no provocarla. Esto no es ningún discurso quijotesco: no pago a la deuda, no repudio, no, nada, sino simplemente el país puede pagar capital, no paga un centavo. ¿Puede pagar intereses? No, está capitalizando por anatocismo el 25%. ¿Puede pagar deuda del Banco Central? No, el Banco Central está en quiebra. Bueno, alguno tiene que salir a dar la cara, como le pasó a Rodríguez Sá. Cuando Rodríguez Sá declara el default, lo único que hace es salir al escenario y blanquear, porque en ese momento el 25% del gasto público eran intereses. Claro. Y bueno, no se podía pagar porque no había divisa y alguien tuvo que salir a decirlo. Eso, que parece tan simple, es en realidad el comienzo, no la llegada. Ese es el disparador. Ahí empieza. El segundo punto ligado al anterior es la auditoría de las acreencias, porque cuando alguien entra en una convocatoria de acreedores, tienen que aparecer quiénes son los acreedores, que ahora son... Eso es lo que intentó Olmos a través del recurso judicial. Bueno, Olmos es claro, en su momento fue la esencia de la causa. Eso es lo que plantea Olmos cuando consigue el fallo de una de las cosas era el blanqueo de los acreedores, que fue lo que los acreedores se niegan a hacer. Y el tercero es la determinación de responsabilidades. Porque no puede ser que haya delitos, haya irregularidades y no hay delincuentes. ¿Cómo? Entonces, si se fueron del país 70.000 millones de dólares, quiero saber quién se los llevó. Porque cuando fueron
un tercer capítulo importantísimo que está ocurriendo ahora, lo mismo que en el kirchnerismo, es cuántos son los contratos de dólar a futuro que está firmando el Banco Central hoy. Claro. Garantizando un tipo de cambio que no lo pueden Que mantener. no lo puede mantener. Y el por día de supuesto. mañana le van a hacer un agujero como hicieron en 2015. Claro. Que también el kirchnerismo firmó contrato a futuro, vino el gobierno, blanqueó un tipo Devaluó, de cambio devaluó y y el se país quedó, perdió claro. 53.000 millones de pesos. Claro. Con el agravante que los principales suscriptores eran funcionarios del actual gobierno, el que devaluó. Sí. Ahí aparecían Duhovne, Luis Caputo. Caputo, Claro. Lustó, la mujer de Lustó, apareciendo, como todos eran acreedores de contratos Claro. de dólar a futuro. Se llevaron del país en diciembre 53.000 millones de pesos de ganancia. Digo esto como para darte una pauta. Insolvencia, ilegitimidad y responsabilidades son los tres ejes de reversión. Ahora, todo gobierno, según su grado de servidumbre, puede convivir o puede confrontar el problema. Pero yo creo que tarde o temprano, si existiera un gobierno que quiere confrontar, va a tener que agarrar. La pregunta sería, Y el sistema, perdón, y el sistema monetario tiene un rol fundamental en esto. Porque si no se puede emitir deuda y hay que emitir dinero, hay que pensar en variantes heterodoxas, entre las cuales moneda paralela, que fue lo que se intentó hacer con Rodríguez. Pero la eso pregunta, lo dejamos como video porque ya. claro, está bien. No, de pero ahí una es pregunta para otra final yo charla. querría agregar como colofón de esto. El planteo tuyo va directo a saber si hay precedentes internacionales que puedan haber llevado a cabo esto que vos estás planteando como alternativa. ¿Se entiende lo que digo? Porque a mí me consta actuales no, que hay actuales no. en Europa del No. Este ha habido algunos intentos, el caso de Rumania, por ejemplo, Sí. que dijeron no, el endeudamiento es ilícito, no vamos a agarpar un ojo cara y nos vamos a despegar de toda esta inmundicia. No sé cómo le fue, porque no Pero fue. yo, me parece que mencionaste un economista, si no me equivoco. A ese u otro economista le escuché decir que por el camino en que vamos vía directa a Grecia. Y sí, claro. Ah, Y sí, bueno, claro. el ejemplo de Grecia, aunque Grecia no terminó bien, porque No, por eso. el gobierno Por eso, claro. Tsipras Vamos mal, al final vamos terminó mal. con Claro. muchos discursos, se pareció al kirchnerismo, ¿no? Claro. Con muchos Sí, con discursos Syriza. externos, pero Con el sí, partido Syriza, que Syriza. está, por Claro. supuesto, Sí, sí, simpatiza con el kirchnerismo. Sí, sí. Pero terminaron todos los puertos en manos de los chinos Sí, y claro. terminó toda la economía en manos de Alemania. Y algunas islas, hermanos de Alemania también, sí. Sí, sí. Igual Grecia no tiene los No, recursos primero, de este no es un problema exclusivo de la Argentina, esto es un sistema. Los principales, a ver, para confundir mejor a la gente, en la Bueno. primera potencia del mundo, los Estados Unidos es el país más endeudado Sí. del mundo. Claro. Así que empecemos por hablar. Tiene la ventaja de que imprime y... Pero sin, ya eso sería todo un otro Claro. tema, ¿no? Pero para ceñirnos a esto y a la alternativa, es decir, nadie está pensando en una quijotada imposible. ¿Por qué? Porque siempre hay márgenes de negociación cuando se defiende el interés nacional. Esto creo que Perón lo explicó muy bien en un vídeo que yo vi, donde él explicaba cómo él había negociado con los británicos los ferrocarriles. Claro, ¿no? sí, sí, Con sí. mucho realismo, en favor y en contra, con desmitificación de cómo se daban las cosas en ese momento. Acá no se trata de una actitud quijotesca. Lo primero, el primer requisito para confrontar un problema es entenderlo. Acá estamos en el entendimiento del tema. Luego, lo que se puede hacer va a venir según las circunstancias, pero yo creo que esos tres ejes son la base de un replanteo. La tercera moneda sería para resguardarse de una estampida del dólar como represalia de los grupos financieros. La idea de tercera moneda o moneda paralela es una idea aparte de esto, ¿no? Sería una forma de defensa en el caso de que la Argentina se quede sin respaldo en divisas, que es una alternativa que hay que prever, porque la Argentina no puede desconocer sus obligaciones en moneda extranjera por balanza de pago. Puede sí quedar interdicta toda la repatriación por vía de endeudamiento. Y lo que- Por eso el default es fundamental, porque el default interrumpe la sangría.
vamos a decir la verdad, en el único periodo, que esa es la herencia positiva que recibe el kirchnerismo, en el único periodo que la Argentina tuvo superávit en su balanza de pago, fue entre el 2001 y el 2005, que fue cuando no pagó intereses en la deuda pública. Es decir, empíricamente está mostrándole que cuando se interrumpió el flujo de pagos de intereses y servicios de capital, la Argentina niveló su balanza de pago. Sí, yo acá intentaría agregar algo que me dijo el Adolfo justamente en persona. Es decir, mi idea era, saco la cuasimoneda, caliento, ¿no es cierto?, la actividad interna con esa cuasimoneda. Todo el mundo tiene acceso a comprar bienes y esos bienes son generados por la nación y su capacidad productiva, con lo cual lo que exporto, que son royalties, ¿no es cierto?, que son exportación primaria, me ingresa dólares que permite retirar la cuasimoneda y darle respaldo al peso. Era muy buena la idea, en un proyecto de 10 años, 20 años, qué sé yo. No duró 2 meses. El artífice eso fue David Espósito, que claro, David la idea Espósito del argentino y que fue abortada inmediatamente. Claro. Pero por eso es todo un mundo de ideas que se puede ver, que podría ser un elemento entre tantos. Pero de todas maneras lo más importante que veo es el factor tiempo, porque a la Argentina blanquear su situación de insolvencia sin repudiar a priori nada, sino dejando que los hechos vayan. Es decir, lo primero es blanquear la situación. Las situaciones de insolvencia, el rey está desnudo, hay que decirlo. No seguir engañando a la población diciéndole el discurso inverso. Claro. No hay problema de default, no vamos a pagar. ¿Cómo? No tienen un centavo para pagar, están mintiendo a la gente. Claro. Están olvidándose de decir la segunda parte. No vamos a dejar de pagarle la deuda con punto suspensivo, con más deuda, con más endeudamiento, porque no tienen recursos genuinos. Ahora, el tema es que después de eso viene forzosamente el capítulo de validar las acreencias. Ahí sí hay que agarrarse, ahí vamos a ver qué pase cuando se destape el paquete, porque nuestros acreedores son anónimos, las condiciones de contratación son anónimas, el gobierno no ha dado a conocer todavía los textos firmados con el Fondo Monetario, así que ojo que todo esto está agarrado con alfileres. Y porque podemos tener un presidente que sea abogado de los hold-down. ¿Cómo? Porque podemos tener inminentemente un presidente que sea abogado de los hold-down, es decir, de los acreedores. Sí, es un gobierno que de hecho actúa en complicidad con los acreedores, si no, no estaría ocurriendo. No, me refiero a Alberto Fernández en su carácter de abogado de los acreedores de YPF. Es una cosa extraordinaria. Bueno, la medida en que no sepamos. Claro, es extraordinario. De quién somos deudores, podríamos tener también ministros sí, que tengan paquetes de la deuda, podríamos tener gobernadores que tengan paquetes de la deuda. Bueno, está formalizado eso como porque denunció Felice. en la declaración jurada de Duhovne, no sé si eran 94 millones de pesos o dólares, que él reconoció que creo que la totalidad casi de su patrimonio está en el exterior. Sí. Y cuando le preguntaron, dice, ¿cómo usted, ministro, está hablando de repatriación de capital? Y tiene, dice, bueno, él trató de atajarse. Lo que pasa es que una parte de eso está en títulos públicos argentinos. Caramba, quiere decir que el ministro es acreedor de la Argentina también, ¿no? Claro. Y después, ahora que se blanqueó que Macri aumentó su patrimonio en 51 millones de pesos el año pasado, según sus declaraciones juradas, dieron a trascender, porque toda la información no fue, que todo eso se debió a una operación que se hizo en octubre del año pasado, por el cual esos 51 millones de pesos que se aportaron se hicieron por compra de títulos públicos. Caramba, el presidente también acreedor de la deuda. Le debemos al qué casualidad. presidente. Entonces, primero, es importante saberlo. Por eso digo, la clave es cómo transformar una economía en economía nominativa. El sistema capitalista, por definición, es un sistema de manejo de capital anónimo. El día que tengamos una economía sana, la primera medida es hacer nominativa la economía. Claro, totalmente. Punto, nada más. Totalmente. No es nada más ni no es nada más ni nada menos que eso. Con eso sabemos quién es quién. Totalmente. Transparentar todo esto.
que es un engorro que nadie entiende. Y es un broche fantástico. Yo no sé si Es lo un broche hablado, fantástico. traté de dar elementos Sí, que sí, por me ahí parece. tiramos Ahí tantas es- cosas que... Perdón, hay que tratar de terminarlo esto. Sí, redondearlo. Porque varias veces como que se dio un cierre y vuelve a destaparse, ¿se entiende? Hablando cinematográficamente, ¿no? Maravilloso. Y no sé cómo hacer. Porque usted, Este es el broche. Que hagamos una economía nominativa, que cada uno me parece, diga. pero no sé, bueno, pero vos tenés otra pregunta, ahí volvemos a No, despegar. sería como cerrando, ¿no? La idea final de esto, ¿no? En el peor de los casos, si esto sigue así, y llevándolo al plano de la gente, yo no sé si usted conoce a nivel internacional un caso, ¿no? ¿Cuál sería el destino en el peor de los diagnósticos de la Argentina? ¿No? Que esto siga así, que nada cambie. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va a parar esto? ¿No? Si hay mundialmente, Esto, digámoslo con franqueza, no podemos hacer esa hipótesis, porque yo insisto, yo analizo hechos, no entro en conjeturas, Claro. pero puede ser cualquier Claro. tipo. Además, ¿quién conoce las circunstancias bajo las cuales esto pueda darse? Claro. Yo creo que el detonante debiera ser, como para replantear los términos de negociación, el blanqueo de la insolvencia. Esto es real. Esto nadie puede decir absolutamente nada. Si un ministro asume dentro de un gobierno que lógicamente tenga un mínimo de independencia o patriotismo para hacerlo, si un ministro o el gobierno blanquea esta situación ya con un blanqueo del default, ¿no? Que no es el fin del mundo, replantearía los términos de negociación. Ahí no se habla de desconocer obligaciones, no se habla de ninguna locura, se habla de reacomodar las cosas, porque en este momento estamos viviendo un drama que es que, y esto si quieren lo tiro yo como conclusión, como redondeo, la deuda es un epifenómeno, un fenómeno derivado de un problema mucho más profundo, que es un problema de crisis político-institucional argentina. Es decir, yo he hablado acá de hechos, de datos, pero detrás de esto hay todo un mecanismo de toma de decisiones, y las decisiones las toman estructuras políticas, económico-financieras de poder. No. Entonces, el gran problema es que la clase política es sierva de las estructuras de poder. Entonces, tenemos un sistema que no es democrático, es partidocrático, donde los partidos políticos han perdido representatividad y legitimidad. Son parte de una plutocracia de grandes. Entonces, lo que está en juego acá, en definitiva, es la gobernabilidad del Estado. ¿Quién y cómo toma decisiones de gobierno? Y yo diría que más grave aún está en juego, en realidad, la existencia, la supervivencia de la patria argentina, porque eso es lo que define un Estado soberano, la capacidad de tomar decisiones propias. Caso contrario, vamos a tener simplemente determinados determinadas administraciones transitorias que van a ser las que administran el endeudamiento a través de los distintos gobiernos. Este es el dilema de fondo. Listo. Me parece, ¿no? Bueno, yo les... Ay Dios, me parece que sí. Que bueno, si pudiéramos explicar todo esto, ¿no? Difundir todo esto, me parece que sería un aporte importante, muy importante. Sí. Y es muy pesado, ¿no? No tiene sentido prolongarlo, me parece demasiado pesado.